Ok, conectado y grabando. Voy a tratar de subir ya las grabaciones que llevamos hasta ahora. Eh, entonces, es importante en este lecture puede tener partecitas que son un chin confusas, pero voy a tratar de mantenerla lo menos confuso posible. Pero es importante que sepan que aquí no estamos trabajando con el libro del curso como tal, sino que este es el libro de Arquitectura 2, el libro de Computer Architecture, que trata sobre arquitecturas vectorizadas. Es lo que, si uno tiene dudas de las cosas, uno no va al libro de curso, no lo coge, sino que esta es la parte que lo trabaja. Bueno, partimos de lo básico. Siempre vean que todos los slides estamos como colocando la mesa de lo que vamos a hacer. Si estamos haciendo un fully connected, tenemos C filtros, H por W, input feature map, tienen que tener la misma medida de los filtros y el feature map. Y prácticamente estamos haciendo una especie de producto punto que está entre las dos tensores, se puede decir ahí en 3D, y vamos a producir un arreglo o un tensor de uno por C, y que sería lo que está más, perdón, de uno por M. Por cada filtro, nosotros vamos a hacer ese producto punto y vamos a sacar el vector. Si nosotros vamos a hacer el fully connected, todo esto ya lo hemos visto, solamente estoy haciendo el recuento porque por aquí es que uno empieza. Vamos a trabajar si tenemos M filtros, cada filtro viene siendo una fila de esta matriz y entonces cada fila con este elemento nos va a dar el primero, la segunda fila con el mismo elemento nos da el segundo, perdón, y así sucesivamente. Ya vimos también la parte de layout como normalmente se distribuye una matriz, sin importar las dimensiones, cómo se distribuye en la memoria. Entonces, nosotros vemos que de aquí en este eje nos vamos a mover en W, de aquí en este eje nos movemos en H, ya vemos que de este grupo a este grupo nos estamos moviendo en C, y ya vemos que como de este combo grande a este combo grande nos estamos moviendo en M. ¿Sí? Entonces, y si hubiera otra, entonces son combos de M y nos vamos moviendo en esa cantidad de saltos. Eso se puede aprovechar de cierta manera, no solamente en cuestiones de memoria, sino a la hora de hacer como las operaciones. Y nosotros partimos de lo que ya llevamos haciendo, ya es algo como ya más o menos básico. Simplemente estamos arrancando acá el contador, lo estamos arrancando en negativo y en lugar de hacer una multiplicación, que eso se llama strength reduce, que es para reducir las multiplicaciones, simplemente hacemos sumas sucesivas y eso nos consume un 5% más o menos de lo que es el costo computacional de hacer una multiplicación. Eh, y vamos haciendo la misma multiplicación que yo les estoy diciendo ahí. Esto básicamente hace el producto que yo les estaba mostrando. Y nosotros comenzamos a bajar. Bueno, esta es la misma animación que yo ya les mostré. La misma animación que yo ya les mostré. Comenzamos a hacer la segunda fila con el último elemento y etcétera. Nosotros podemos darnos cuenta que aquí, que en esta parte, que es la que más reduce, si ponemos un timer y podemos medir cuánto tiempo tarda cada una de las líneas, la línea, pues la de sacar el resultado de O, es la que más consume tiempo. Pero en la línea del resultado de O vamos a no solamente a tomar O, sino que vamos a tomar en cuenta el loop también. Entonces, vamos a mirar el overhead que tiene además de hacer ese multiply and accumulate que está ahí. Parte de los overheads puede ser calcular el índice, en este caso es calcular el CHWM más CHW, eso es un overhead que no tiene que ver con la labor de multiplicación. Tenemos un overhead de, bueno, hay que hacer la multiplicación, después se hace la suma, no podemos hacer nada con respecto a eso. Pero tenemos un overhead muy grande que es aquí. Nosotros para poder hacer ese ciclo for, nosotros tenemos que hacer una pregunta. Nosotros tenemos que decir, bueno, CHW es igual a C asterisquito H asterisquito W o no. Si no es igual o si todavía es menor, pues hago el branch. Y vuelvo y hago el branch. Y vuelvo y hago el branch. Y vuelvo y hago el branch. Además de eso, pues tengo que aumentar CHW, que ese pues no es tanto.
Pero un problema grande es el hecho de yo tener tantos branches ahí. Si yo ya vimos en una vez pasada el problema que hay en el pipelining si yo tengo branches. Si yo tengo un branch, yo tengo que cargar el pipeline con cosas que tal vez no vaya a utilizar. O en el momento en el que ejecute el branch, pues solamente en el momento en el que el branch no se ejecute es que yo voy a seguir derecho y no tengo que perder ese hazard de pipeline que yo estoy haciendo ahí. Entonces, cada vez que yo estoy volviendo, estoy haciéndole flush de todas las posibles líneas que yo me vaya a encontrar aquí abajo. Listo. Si yo lo veo de esta manera, yo voy a ver, esto acá se llama, esto es, vamos a escribirlo por aquí, esto se llama xloop, que la flechita lo tapó. Xloop es lo que está ahí. Vemos que hacer una iteración son 6 instrucciones. De las 6 instrucciones, no podemos hacer nada con la instrucción de R4 igual a ICHW, con la primera. La segunda me calcula el índice. La tercera me hace la carga de F. La cuarta me hace el multiply and accumulate. No podemos hacer nada con esas instrucciones, hay que hacerlas. La quinta me incrementa CHW, me incrementa el índice. Y la sexta me hace el branching. Entonces, nosotros vemos que pudiéramos tener, digamos que, 3 instrucciones que no tienen nada que ver con el multiply and accumulate, pero tienen que ver con el for. Listo, que está. Significa que por cada iteración ya no tendríamos, si pudiéramos quitarlas, pudiéramos gastarnos en la mitad del tiempo en poder ejecutar cada uno de esos ciclos. Si lo vemos así como está, por cada uno de los ciclos que hacemos del X loop, pues estaríamos haciendo un multiply and accumulate por cada uno, ¿sí? Estaríamos gastando una de las 6 instrucciones, ese es un Mac. Listo. Eh, obviamente, Mac es lo que más tiempo consume, pero tenemos un overhead muy grande en 3 instrucciones que no la necesitamos. Y aquí solamente, cuando les hablo aquí, en ese instante, solamente les hablé que es 3 instrucciones de 6. Y eso es muy relativo, porque acuérdense que Mac puede gastar más ciclos de reloj. Cada instrucción, acuérdense que tiene un CPI, unos ciclos por instrucción y etcétera. Ya les mencioné también que cuando ustedes entran aquí, el pipeline se va cargando con las siguientes instrucciones. Entonces, el procesador, cuando ustedes llegan aquí, lo que entiende es que estas instrucciones, por ejemplo, esta está en fetch, esta va a estar en decode, esta va a estar en execute y esta va a estar en memread. Sí, estas ya van a estar cargadas en el pipeline. Tan pronto esta instrucción no se cumple, él tiene que brincar para acá y todo esto que está en el pipeline lo tiene que hacerle flush, lo tiene que botar. Por tanto, hay que volver a llenar el pipeline, o sea que otros como 5 ciclos de reloj se van a perder ahí. Eh, para uno poder, si nosotros lo vemos en accesos de memoria, nosotros en el primer ciclo vamos a cubrir todo eso. Es el primer ciclo interno. Y este cubre todo lo rojo. Cuando llegamos al siguiente ciclo e incrementamos M, entonces flux. Y lo que básicamente hacemos es pasar aquí. Pero de aquí a aquí es prácticamente aumentar uno, ¿no? En vez de aumentar M, pues pudiéramos aumentar uno y ya lo hemos visto. Este de aquí sí se resetea. Este sí tiene que volver otra vez a la dirección. Pero esta dirección de aquí a aquí se incrementa en uno. Esta sí es la que vuelve. Pero esta, pues, vemos que si es la misma, podemos aprovechar, por ejemplo, la espacialidad en la caché, pues, para poder trabajarla siempre, porque siempre es el mismo acceso, no tiene ninguna diferencia. Mm, para eso está algo que se llama un loop unrolling. Si nosotros quisiéramos arreglar el problema de cierto modo, de cierta manera, nosotros podemos hacer un loop unrolling para quitar el overhead. Eh, vean aquí para ver qué les digo. Es lo mismo que teníamos con la diferencia de que ahora CHW, que es los salticos pequeñitos de las bolitas rojas y las bolitas amarillas, ya no salta de uno en uno, sino que salta de dos en dos. Y ahora ya dentro de eso ya no hacemos un multiply and accumulate, sino que hacemos de una vez dos. Hacemos uno y hacemos dos. Y en la misma instrucción sumamos. ¿Qué significa? Que yo hago la mitad de ciclos de SHW para poder cubrir pues toda esta operación. Significa que hago la mitad de veces branches, hago la mitad de veces incrementar el registro y hago la mitad de veces, me falta un tercero, el branch, el comparar y el aumentar el registro.
haría la mitad de veces porque ahora estoy haciendo saltos de 2 en 2. ¿Listo? Esos max yo no los puedo evitar, hay que hacerlos, siempre hay que hacerlos. Pero ese overhead que tiene que ver con el ciclo for, yo lo puedo evitar. Si yo ahora lo hago así, si yo lo hago de esta manera, este sería X loop, y aquí hay cosas que ya hemos hecho y que no podemos hacer nada. Este que está aquí, este incremento, creo que este no podemos hacer nada, este no podemos hacer nada con esta carga, no podemos hacer nada con este, pero fíjense en amarillo, ahora que hago loop unrolling, son las nuevas instrucciones que yo estoy añadiendo, eh, y ahora añado también este de acá. También cambió esta parte de aquí. Vean que yo añadí 4 líneas, que es base, por eso se llama unrolling, porque es como coger el loop y como abrirlo y poner como 2 concatenados. Y ahora ya no voy a hacer el ciclo cada iteración, sino que voy a hacer el ciclo cada 2 iteraciones. De esta manera, pues cada iteración ya no me va a tardar 6 líneas como tal, sino que ahora me va a tardar 9. Listo. De las 9 líneas que ustedes están corriendo, por cada uno de esos ciclos que están haciendo, ya ahora tienen 2 max. Por tanto, la misma pregunta que teníamos ahorita de que cuántos max por ciclo, pues tenemos 2 max por ciclo. Eso sería un poquito más grande que un sexto, si no estoy mal, ese número. Entonces nos mejora un poco, pero sigue siendo todavía como poquito, todavía queda uno como con un sinsabor. Obviamente ustedes pueden hacer un loop unrolling como quieran, o sea, pueden hacer el loop unrolling de 16 ciclos seguidos, lo pueden hacer, pero tienen que tener en cuenta que van a gastar más registros, van a gastar más cosas, los recursos se pueden ir comenzando a llenar un poco. Si yo ya hago los productos, ya lo hago con loop unrolling, pues esto aquí no se ve bien, pero estos son, perdón, este es uno y este son dos. Y estos son uno, dos. Listo. Entonces, cuando ya comenzamos a hacer nosotros el producto, ya siempre ya vamos haciéndolo como el producto vectorial, pero vean que lo estamos haciendo como por partes. Nosotros vimos en la vez pasada, cuando estábamos haciendo el producto matricial, que uno pudiera dividirlo por mitades y uno pudiera sumar esos productos al final. En este caso, vean, yo puedo hacer ese producto, más el otro producto, más el otro producto, más el otro producto, y divido esa operación vectorial como en convitos de A2. Luego convitos de A2, convitos de A2, convitos de A2, y así sucesivamente. Eh, el problema, el problema resulta en que nosotros también tenemos que tener una noción de qué tamaño tiene ese salto. O sea, ese saltico, ese grupito de dos, tenemos que poderlo especificar en la arquitectura. Nosotros quisiéramos decir, bueno, si estamos haciéndolo de 2 en 2, ¿por qué no podemos modificar la arquitectura para que tenga, por ejemplo, 2 alus? Y nosotros podemos hacer esa operación, el unrolling lo podemos hacer en 2 alus para hacerla sucesivamente. Si yo cargo el elemento 1, de una vez carga el elemento 2. Si yo cargo el registro A, de una vez cargo el registro B. Si yo multiplico los primeros pares, multiplique de una vez los segundos pares. Entonces yo puedo, digamos que cambiar la arquitectura para que se me acomode a esto. Y eso es el principio de lo que llaman una arquitectura vectorizada, que comienza uno ya a hacer los accesos ya en combos, en grupos. Si nosotros vemos una arquitectura vectorizada como esta, nosotros vemos a la izquierda, tenemos banco de registros común y corriente, 16 registros, como son las arquitecturas normales, lo que llevamos hablando hasta ahora. Podemos utilizar R0 al R15 a voluntad de lo que queramos, cualquier variable temporal la podemos grabar ahí, etcétera. Pero cuando trabajamos en registros vectoriales, nosotros todo depende de la arquitectura, lo que soporte, todo depende de lo que quien la diseñó diga que se puede. En esta en particular, pues tendría una profundidad de 16. No crean que entonces solamente puedo trabajar en mi programa vectores de 16. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque si yo tengo vectores de 32 o de 64, pues perdón, yo armo un megavector y puedo pegar estas cuatro, por ejemplo, para hacer un vector de 64. Y así sucesivamente. No tampoco crean que entonces están limitados solamente para hacer operaciones vectoriales aquí. De la misma forma como uno en un
una CPU con escalares como la conocemos, uno puede hacer operaciones matriciales parte por parte, pedacito por pedacito, elemento a elemento, pues de la misma forma uno puede hacer vector a vector. Y uno va trabajando primero los 16, después otros 16, después otros 16, hasta que culminamos con toda la regla. Las operaciones, por ejemplo, aritméticas, al final vamos a ver que no están así, pero se interpretan como si fueran el sumador en paralelo. Vector 1 con vector 2. Suma elemento a elemento y obtenemos un vector 3 que viene siendo el resultado. Así es como uno puede interpretar la instrucción. Cuando veamos más a fondo, esto sería muy costoso realizarlo, pero vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, si vamos a hacer un load, esta es una parte importantísima en la clase de hoy. Nosotros queremos acceder en la memoria. La memoria es esto de acá. Es la memoria. Nosotros en la memoria tenemos todo ese chorro de datos que está para allá. Y nosotros queremos cargarla en un registro vectorial. Para cargar un registro vectorial, normalmente uno eh, tiene, tiene dos parámetros de entrada. Tiene la dirección base, que es esta de acá, donde yo voy a empezar. Yo le digo, bueno, a partir de aquí, cójame 16 datos, los que se encuentre. Muy parecido a la memoria caché. El único problema es que, no, perdón, el único problema no. La única adición que uno le pudiera poner es que uno tiene en cuenta el registro R2 que me da paso, es el que me va a decir, cárgueme, por ejemplo, los elementos pares de la memoria o los elementos impares, o cárgueme cada 4 registros o cada CHW, como lo estábamos mirando ahorita. Entonces, yo voy a coger la base, lo pongo en el primero, le sumo R2, lo pongo en el segundo, le sumo R2, lo pongo en el tercero, le sumo R2, lo pongo en el cuarto y así sucesivamente. Para yo no cargar necesariamente una memoria con elementos que están espacialmente cerca. Yo puedo hacer saltos grandes para poder aprovechar de eso. Y en eso viene parte de lo que vemos acá. Nosotros empezamos a analizar en una parte secuencial, una CPU convencional. Si yo quiero multiplicar el vector A, sumar el vector A con el vector B, yo en la instrucción 1 o en el ciclo de reloj 1 cargo A, luego cargo B, luego los sumo y luego los grabo de vuelta. Eso simplemente para el primer elemento del vector, el elemento A0 y el elemento B0. Luego tengo que hacer lo mismo, tan, tan, tan y tan. Uno por uno, elemento a elemento, tengo que ir a hacer esa carga, no puedo evitarlo, y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, con las arquitecturas vectoriales, con la vectorización, yo dependiendo, vamos a ver que eso se llaman los lanes, dependiendo de cuántos lanes yo tenga, yo puedo hacer operaciones al tiempo. Entonces, yo simplemente en el primer ciclo de reloj cargo todos los elementos que me permita cargar. En el segundo cargo todos los Bs, en el tercero sumo y en el cuarto grabo. Eh, si nosotros vemos cómo está esto, es difícil vectorizarlo, la arquitectura como está no nos va a permitir, pero tenemos el programa escrito de tal manera que hay una cierta noción de secuencialidad. La cuestión es que nosotros tenemos que decirle a nuestro vector qué tamaño tiene. Nosotros no podemos simplemente decirle salte de 2 en 2, sino que tenemos que decirle el vector, a ver, les digo, si ustedes tienen, por ejemplo, un combo así grande de datos, ustedes tienen un vector 1, un vector 2 y un vector 3. Ustedes no solamente tienen que decirle aquí, tienen que decirle cuánto vale esta longitud 1 y tienen que decirle que esa longitud es la que les va a garantizar el salto. Por tanto, no pueden ir como sumando de 2 en 2, desde por acá hasta por acá, sino que tienen que segmentarlo para que ese segmento de L1 quede del tamaño del vector que la arquitectura me permite a mí utilizar. Entonces, este mismo acceso que yo tengo, ya no lo voy a hacer en términos de 2 en 2, sino que lo voy a hacer en términos a lo que la arquitectura me permita. Y la arquitectura les va a decir a ustedes, les dice, yo permito operaciones vectoriales, si son floating point, yo permito vectores de 16, vectores de 32, vectores de 64. Y eso es el valor que yo quiero hacer esa segmentación para poder hacer esta clase de brincos que tenemos acá. Entonces, todo se trata de reescribir el código. Todo se trata de tratar de reescribir el código. Esperen, yo les muestro aquí.
Bueno, si nosotros vamos a hacer esto es un proceso matemático como de demostraciones y me tienen que creer que al final todo se va a ver como más bonito. En este caso, primero queremos como deshacernos un poquito de la parte de la CHW. Lo primero que podemos hacer es que cambiamos el orden de las cosas. Realmente vean que hasta ahí donde va el código no cambia nada. Las líneas que ejecutan los dos sumandos, pues no cambia nada. Simplemente estoy cambiando como el orden de uno y otro. No hay dependencia entre un ciclo y otro. Hasta ahí no ha pasado nada. Este cambió. Luego de eso, eh, nosotros, nosotros podemos, a ver qué tenemos aquí. HW más uno. Esperen, WM y CHWM más uno. Y CHWM más uno. Permíteme que me perdí un momentico. CHWM y CHWM más uno. Como ahora los saltos están hechos en el ciclo interno, cada dos en dos, pues ahora nosotros el más uno tenemos que asociarlo es a la M. Entonces tenemos M y M más uno. Ahí estamos en pasitos. Estoy simplemente yendo porque al final vamos a ver cómo colocar esto en una forma, por decirlo así, canónica que nos permita aprovechar el recurso vectorial. Para eso es que estamos, para allá es que estamos yendo. Si nosotros analizamos esto, vamos a ver, vean lo primero acá. Yo primero incremento CHW, estamos hablando de un dron, no hace mucha bulla. Es que lo tienen volando aquí al lado. Bueno, si nosotros lo vemos de esta manera, ya hasta me hicieron perder el hilo. Si nosotros lo vemos de esta manera, CHW es el incremento chiquito, de uno en uno. Ese es el que incrementa de uno en uno cuando estábamos viendo la gráfica de por acá arriba. En esta gráfica, de uno en uno nos íbamos moviendo. Pero vean que ahora como estamos haciendo el packaging, el loop unrolling, estamos operando de dos convitos en dos convitos. Entonces nosotros estamos incrementando CHW realmente de dos en dos. Como cambiamos el orden, como cambiamos el orden, ahora vamos para acá. Vean que ahora ya no estamos haciendo los salticos en términos de CHW, sino que se están haciendo en términos de M. Por tanto, M es la variable grande, no sé si recuerdan, pero M es la que hace los pasos grandes entre grupos que hay ahí. Por tanto, gráficamente eso se vería así. Si nosotros tenemos para M igual a cero, si nosotros estamos haciendo, acuérdense que M está saltando de dos en dos, cuando M empieza en cero, yo voy a cargar M con cero y M con uno para CHW igual a cero. Entonces sería CHW igual a cero, M con cero y M con uno. Luego, para M con 2, que sería la siguiente iteración, M con 2 y M con 3. Sería pues como M con 2 y M con 2 más uno. Con el mismo CHW0. Si yo reviso esto, ambos están haciendo el producto con el mismo elemento del filtro, con el mismo input feature map, perdón, que es este de aquí. Ambos están multiplicándose por el mismo. Vean que sigue siendo estático. No importa lo que yo haga, va a seguir siendo estático ahí. Ya cuando yo incremento CHW es cuando el elemento del filtro cambia. Y ahora todos esos convitos los voy moviendo uno a la derecha. Y así sucesivamente yo me voy moviendo a la derecha, CHW2, y así hasta cuando llegue al último CHW23, que es el último elemento en cada uno de esas capas del filtro, que son 24 elementos por cada capa de filtro. Cuando yo llego al final, se supone que ya cubrí todo el arreglo, pero lo estoy cubriendo como de una manera extraña. Estoy haciendo unos saltos de una manera diferente. Ahora, como vieron que ya yo puedo hacer el acceso con I, viene siendo constante, pues yo puedo sacarlo, eso ya lo hemos visto. La I que estaba ahí, que yo estaba haciendo el acceso con un load word, yo nada más lo hago una vez afuera del ciclo y va siendo más sencillo. Ya entonces ya me deshice de múltiples accesos, eso ya también lo hemos trabajado.
Tendrías que multiplicar. Uno podría colocar, sumar primero los Fs y después multiplicar. Esa idea está buena, pero vamos a ver ahorita cómo en vectorizado, pues como que ya lo cubre, ¿sí? Pero sí, tiene todo el sentido. De hecho, en las transformaciones que vamos a ver en la próxima clase, se tiene en cuenta eso. Y dice, no, pues si voy a hacer dos productos, pues en vez de eso factorizo, pues hago un producto. Eso. Pero aquí como tal no se cubre, porque vamos a apuntar a hacer la combinación para que quede canónicamente, para que se pueda escribir fácilmente como una operación vectorizable. Entonces, como todo lo que estamos tratando de hacer aquí. Si nosotros vemos que esta es la misma gráfica que yo les digo, nosotros en este momento las tenemos muy separadas. Entonces, pues nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que convertirlo de una manera que podamos aprovechar de la instrucción del load word que yo les dije ahorita vectorizado, que pueda utilizar un strike. Entonces, ahora, de aquí a aquí, sería mi strike. Y yo tengo que escribirlo de tal forma la instrucción que ese strike se pueda colocar como si fuera el registro R2, que es el registro que me va a permitir a mí hacer esos saltos. En este caso, vamos a ver. Perdóname. Sí, ahí por ahora simplemente estamos haciendo como los saltos, estamos organizándolo de una manera en el que vamos a partir EMI, que aquí ya es el primer paso para tener en cuenta el tamaño del vector. Y para tener el tamaño del vector, pues en este caso sería M sobre VL. Este nos daría como espéreme, perdón, ese es el error aquí. Sería VL y M sobre VL sería el número de grupos que estamos armando. Entonces, en la memoria vamos a segmentarla en pedazos vectoriales. La cantidad de pasos vectoriales que tenemos es este y el tamaño del paso vectorial es este, como vector length es lo que significa esto. Entonces, el tamaño de vector, por eso es que necesitamos hacer esa partición. Por eso es que hicimos cambiar una cosa con la otra. Y por eso es que ahora que ya lo tenemos cambiado, necesitamos partir M0 y M1 para poder hacer esos pasitos de manera vectorizada. Si no hacemos esto, no hay forma de que le indiquemos al procesador vectorizado de que todo esto se realiza en paralelo. Noten que hay una nueva instrucción y esa instrucción ahora se llama Parallel for. Parallel for es una instrucción que se usa únicamente para procesadores que tienen la capacidad de vectorizar instrucciones. En este caso, lo que él quiere decir es que todas estas vueltas van a ocurrir en paralelo. Todas van a ocurrir al mismo tiempo. Por lo menos, ¿cómo les digo yo? En idea. Ya en la implementación vamos a ver que no es exactamente al mismo tiempo, es una forma de hacerlo con un pipeline, pero nos permite que todo vaya pasando al mismo tiempo. Y ahí, si nosotros hacemos la separación de M en M1 y en M0, en M1 y en M0, la forma de nosotros hacer esa separación y poder seguir conservando los accesos es convertirlo como en esta operación lineal. M1 por el paso más M0, que es el paso chiquitico. Eso simplemente son transformaciones que nosotros yo creo que ya estamos en capacidad de comprender eso muy bien. Cuando ya la tenemos de esa manera, cuando lo tenemos de esa manera, en el ejemplo de nosotros, por ejemplo, tenemos un tamaño máximo de 4 en M. M tendría 4 grupos. La longitud del vector, el vector length sería 2, que es lo que estamos haciendo con el loop unrolling, que estamos usando 2 elementos al tiempo. Y nuestro CHW, que es el tamaño del filtro, pues sería 24. Entonces, simplemente para ponerlos como en contexto de la parte vectorial a lo que ya llevamos haciendo el loop unrolling por 1. Igual, nosotros nos vamos moviendo, vamos haciendo los productos. Si lo vamos a expresar como una suma de Einstein, quedaría M1, M0 por CHW multiplicado por CHW. En naive C se vendría como un acceso ya triple, un acceso con dos tipos de índices. Y ya cuando nosotros como que resolvemos los productos de los índices que están ahí, pues nos queda la expresión de esta manera así larga. ¿Sí? Entonces tenemos VL, todo lo que ustedes vean en mayúscula ya son como variables ya pregrabadas, el vector length ya lo sabemos, CHW ya lo conocemos, este también ya lo conocemos. Como hay elementos, vean que estamos en el loop de M0,
Solamente nos van a interesar dentro del loop las cosas que cambien M0. Todo lo que no cambie de M0 está de más. Entonces, todo lo que no cambie de M0 está de más, significa que esto está de más, esto está de más, esto está de más y esto está de más. Todo eso no necesita estarse haciendo constantemente cada vez que nosotros hacemos una iteración. Es básicamente lo que tiene que decir este slide. Nosotros convertimos, vamos a hacerlo de a poquitos. Nosotros convertimos este elemento que se hace el producto en esa línea, más bien lo vamos a guardar como un elemento constante aquí. ¿Sí? Lo hacemos antes de la iteración, antes del for paralelo. De la misma manera, estos elementos, perdón, este elemento que está acá, lo vamos a hacer aquí y lo vamos a actualizar acá. Y finalmente, bueno, este también. Estos dos hacen parte de lo mismo, porque vean que aquí en particular, vean que se suman esos dos de ahí, se suman en esta línea y luego se colocan como una sola suma abajo. Ya tenemos como muy reducido todo, entonces ahora vean que es solamente una constante que va a ser mi dirección base de acceso, la dirección base donde voy a poner mi ancla de comenzar los accesos, y luego voy a aumentar M0 de uno en uno y voy a hacerlo en saltos específicos de CHW. Así es como lo acepta el compilador vectorizado. Así es como lo hace. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a grabar en R1, esto lo voy a grabar en R2 y esto va a ocurrir de manera automática con la operación vectorizada. Si no está de esta manera, si todo está variable, yo no puedo utilizar los recursos del operador porque el operador vectorizado solamente me recibe dos entradas y me produce una salida. En este caso ya las tenemos. Entrada 1, entrada 2 y esta es implícita, es una variable implícita. Así es como se tiene que escribir para que quede de manera vectorizada. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Este salto es como ustedes vieron allá que estaban las bolitas rojas y las amarillas. El salto, el espacio que hay entre ellos viene siendo el stride, que es HW por cada grupo de filtro que nosotros estamos moviéndonos ahí. Si nosotros ahora vemos, lo puse en colores porque es fácil uno perderse. Si nosotros vemos esto, la naranja, vean que lo naranja que está ahí ahora es un for que estoy cargando ICHW, estoy viendo arriba, igual a un elemento de vector, pues ya no necesito hacer eso de una sola vez. ¿Cómo se vería? Simplemente pongo load vector, le pongo la dirección base que es R1 y ese ICHW, acuérdense que I está grabado de uno en uno. El input feature map está, vamos a hacer el acceso unitariamente. Por tanto, podemos acceder a todos los elementos que están contiguos y por eso es que el stride, en este caso, nosotros lo estamos poniendo como 0. De hecho, ese stride debería ser 1. Es un typo. Ese stride debería ser 1. Ahora, ese es el primer elemento vectorial. Luego inicializamos, estoy mirando aquí abajo, luego inicializamos R2, que es nuestro contador de M1 por BL. No hay gran cosa ahí. Pero vean que este parallel for ya no tiene una interpretación directa aquí con un branch. Ya eliminamos los branches. Al hacer ya eso, ya solamente tenemos, a ver, van a verlo por aquí. Vean, acá hay un BLT, acá hay un BLT y aquí hay un BLT. Y este BLT tiene que ver es con estas. Entonces vean que solamente esos BLTs son del M loop y del X loop. Pero vean que arriba tendrían entre comillas 3 fors, pero ya no necesitan los 3 fors. Ya ese parallel for fue completamente reemplazado por las operaciones vectoriales. La parte más importante es la roja. La roja es toda la operación que nosotros necesitamos, la del multiply and accumulate. Entonces, cargamos de manera vectorial V3, cargamos de manera vectorial en V3 la dirección base que es R4, que contiene todo este chorrito que vemos aquí, que es este elemento. Vamos a escribirlo. Este es R4, ¿listo? Y necesitamos especificar cuánto vale el stride. En este caso, el stride sería CHW, que es este que está acá. O sea, dime.
Sí, todo el bloque que corresponda, no, ahí estaríamos cargando, ya te muestro en la gráfica, lo rojo, lo rojo se haría en esta carga, cargaríamos ese 5 y ese 5, solo lo que está en ese grupito. Después cuando incrementemos M, estaríamos haciendo ese grupito de abajo. ¿Sí? Y entonces cuando incrementamos HW movemos a la derecha. Bueno, aquí estamos en el último, pero estamos moviéndolo de uno en uno. ¿Sí? Entonces cada operación vectorial sería cada color que estamos viendo ahí, para M0 y para M1. Digamos aquí. Lo mismo pasa con el O. El O, como estamos con un strike de 1, pues nosotros vamos a cargar todo el vector O, porque acuérdense que O es un acumulador. Es O igual a O más. Como es O igual a O más, pues necesitamos saber cuánto valía para poderlo acumular. Por eso es que necesitamos cargarlo. De la misma manera, pues aquí ustedes van a notar, tenemos un strike de 1 y nuestro registro base para O, pues no está especificado, pero es R2. Ah, sí, sí está especificado. Está arrancando aquí en R2, que es M1BL. ¿Qué es este M1BL que estamos viendo acá? M1BL, que es este M1BL, que es este que voy a cargar como base aquí. Y ahí ya tengo la base de O. Ya el I ya lo tengo cargado. El I ya fue. El I lo cargué yo por acá. Ya tengo I, ya tengo mi filtro y lo único que tengo que hacer es el producto vectorial y el accumulate. Entonces, sumo V3 con V1 con V3, lo multiplico, perdón, que son I con F y lo guardo en V5. Una vez yo ya termino, pues lo grabo el vector completo con un slide de 1 en O y ya lo grabaría aquí. Con esto que está aquí, ya hice todo ese parallel for que nosotros estábamos mirando. Ya se hizo todo eso. De nuevo, van a ver ustedes que eh, no es solamente como pensar que todo ocurre en un ciclo de reloj, sino que ocurre en diferentes ciclos de reloj. Además de eso, ocurre que se hacen microoperaciones y se coloca en pipeline para poder mejorar como la velocidad en la que salen esos datos. Finalmente, pues ya como que actualizo los registros, actualizo los índices, etcétera, y pues salgo de ahí. Eso no lo voy a explicar mucho. Ok, entonces las preguntas que siempre se hacen. ¿Cuántos max por cada ciclo de MLOOP? Pues ese MAC va a operar por cada uno de esos 7 ciclos, de esas 7 flechas amarillas que vemos a la izquierda. Cada MAC va a ser la cantidad de operaciones que yo le diga que mide el vector. En este caso, si el vector vale 16, pues estoy haciendo 16 sobre 7, por decirlo así. Entonces vean que ya ahora, dependiendo del tamaño vectorial, yo mejoro la cantidad de max por cada loop que está. Eh, se puede mejorar, se puede mejorar. Aquí solamente estamos trabajándolo con un tamaño de 2. Estamos haciendo un loop, un rolling de 2. Entonces estamos trabajando vectorcitos de A2. Pero pues nosotros podemos ya colocarlo el VL parametrizable para que quede con el mayor tamaño posible. Eh, ok. Aquí simplemente cogen y vuelven y le cambian el orden a eso para poder dejar ciertos valores constantes. Ah, ok. Ya finalmente, ¿ves? La presentación rindió un montón. Ya prácticamente vamos a terminar. Ok. Los atributos vectoriales de esto tienen unas ventajas bien grandes que es verlo compacto. Todo entonces, ahora toda esa cantidad de operaciones solamente van a ser representadas por una instrucción. Con el load B puedo tener un montón de cosas. Tengo el branch, tengo un montón de cosas de la actualización, todo el overhead que ustedes vieron, lo puedo compactar en una sola instrucción y es una sola instrucción que ya va a ser fetch. Solamente tengo que hacer fetch de una instrucción, ya no tengo que hacer fetch a toda la cantidad de instrucciones que ya no gasto tanto tiempo haciendo el ciclo de fetch. Eh, tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Lo único es la complejidad. Hace que las cosas sean como un grado más arriba del nivel de abstracción, pero tenemos muchas implicaciones, tenemos mucho trabajo por cada instrucción, entonces vamos a ocupar más el recurso, el procesador va a gastar más energía.
necesitamos, cuando ese segundo bullet lo que quiere decir es que necesitamos una unidad de control mejor dedicada. Van a haber más hazards por datos, va a haber más complique en los hazards para manejar las maneras vectoriales como están trabajando. Si el elemento de un vector accede al del otro, hay un problema de hazard de datos bien brutal. Y hacer como les digo yo, hacer el bypass, eso de que uno hace el brinco de una etapa hasta la otra, va a tardar, va a coger más bits para poder hacerlo. Eh, si nosotros, por ejemplo, hacemos accesos a elementos que no son literalmente secuenciales o con un strike, podemos tener problemas y hay que volver otra vez a trabajar con un registro unitario. Siempre se trata de trabajar que los vectores sean independientes, que un vector no dependa del otro para poder aprovechar el recurso del hardware y que sea más sencillo de que el hardware procese. Y hay que saber el patrón de acceso regular, entonces hay que tener más cuidado. Por eso me tomé tiempo de coger y hacer esa descomposición del for para que se den cuenta que la instrucción solamente acepta una constante más una constante por el índice. Si no lo dejamos de esa manera, no podemos aprovechar la parte vectorial y tenemos que saber cómo funciona. Eh, ¿Cómo ocurre? Por último, ¿cómo ocurren esos accesos aritméticos? Vean que lo que yo les dije, no necesariamente es que todos los elementos lleguen paralelos. Si yo tengo un vector de 16, yo no tengo 16 alus. Eso sería sumamente ineficiente. En lugar de eso, la operación de la ALU yo la puedo dividir en pipeline también. Así como existía antes el fetch, el decode y ese tipo de cosas, estas son como unas microinstrucciones dentro de la ALU para poder hacer la suma. Entonces, que el llevar el carry, que hacer esto, que hacer aquella cosa, todo eso chiquitico que hay dentro de la AL, operaciones minúsculas a nivel de compuertas lógicas, yo las puedo colocar de manera secuencial para que todo este pipeline me mida 5 veces menos y no me vaya a generar un conflicto, una operación vectorial con el pipeline grande. Me explico. Si las instrucciones, si los vectores miden 16, no significa que entonces yo tenga que, cada vez que voy a hacer una operación suma, tengo que hacerle stall al procesador 16 veces para poder esperar a que yo pueda ejecutar. Realmente lo que se espera es no tener que parar el procesador 16 ciclos de reloj cada vez que llegue una operación vectorial. Como yo quiero eso, yo no quiero eso, la mejor manera es colocar un pipeline y eso me incrementa un montón el ritmo de salida. De la misma manera como lo que llevamos hablando de los pipelines, como cuando ustedes están lavando ropa y ustedes meten la ropa en la lavadora, después la que meten en la secadora y meten la otra en la lavadora, o sea, van siguiendo una con otra de la misma manera, así como ustedes mejoran el ritmo de salida de la ropa, aquí ustedes mejoran el ritmo de salida de los datos dependiendo de la profundidad del pipeline. Típicamente, eso no lo voy a entrar en detalle porque no lo manejo mucho, pero una ALU común se puede dividir en 6 etapas fundamentales. Solamente quiero que sepan eso. Se puede dividir en 6 etapas fundamentales de lo que se hace. Entonces llega un vector 1, elemento 0. Después llega un ciclo de reloj, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, van bajando por acá. Es importante saber que esta frecuencia por lo general tiene un reloj aparte. Es un reloj más rápido que el del procesador normal. Entonces, si es este, puede correr a 6 veces lo del reloj normal, digamos, para que este pipeline pueda correr en un ciclo del procesador grande, corran 6 ciclos de este procesador para que podamos tener la operación completa de todo el pipeline. Eh, mm, si nosotros también podemos entonces tener ALUs con pipeline, pero podemos colocar varios lanes, así lo llaman en el libro, varias rutas, varios carriles, es la palabra. Al tener varios carriles, yo ahora voy a tener, por ejemplo, vean que acá tengo C4, 5, 6 y 7. Aquí tengo C8, C9, C10 y C11. Entonces, mis vectores, yo los organizo de tal manera que van llegando aquí en ese mismo orden. Y entonces ahora los voy bajando de 4 en 4. En la siguiente iteración, ya no va a bajar el 0, 1, 2 y 3, sino que va a bajar 4, 5, 6 y 7, después 8, 9, 10 y 11. Y así yo puedo multiplicar por 4 mis salidas. Entonces, jugando con el pipeline que yo hago en la ALU, más con los múltiplos lanes, yo puedo lograr una salida de esto que se asemeje a un ciclo de reloj de la CPU para poder no consumir tanto, no tener que esperar a que 16 elementos estén operando al tiempo. ¿Alguna pregunta de ahí? Dime. Ah, el truco es tener en cuenta el hardware.
Si a ti te dicen que la CPU tiene una capacidad vectorial de 32 elementos, el truco es tratar de trabajar ahí. El truco es tratar de moverse en 32 o en múltiplos de 32. Pero si tú haces un vector de 57, pues estás perdiendo esos elementos que le faltan para completar para el 64. Entonces siempre es aconsejable trabajar. Obviamente, mientras más va a consumir más, como todo, ¿no? Pero el error es no tener en cuenta las especificaciones del procesador para hacer las operaciones. Y eso mismo ocurre con las GPUs. En las GPUs a veces uno coge ahí como, añade uno neuronas como sea, pero es importante considerar la GPU, qué tamaño tiene, por ejemplo, si son potencias de 2, tratar de manejarlo como un producto de la cantidad de elementos que tenga una GPU. Cada GPU le aprovecha mejor el espacio de esa manera. De igual manera, las GPUs tienen optimizadores que tratan de no dejar durmiendo el procesador en ese momento. Pero lo mejor es tener en cuenta las características de la GPU o de la CPU que tenga vectorizada para uno elegir sus elementos, elegir sus tamaños y elegir sus variables y elegir el stride y elegir la localización de memoria. Por ejemplo, para elegir el tamaño de M, elegir el tamaño de los filtros, elegir H por W. Eso va a afectar al final todo esto. Todo eso va a venir afectado a la final. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona cuando están trabajando ya, esto ya se va pareciendo un poquito más a una GPU. Esto ya es como muy amigo de lo que realmente ocurre entre una GPU. Acá ocurren varias operaciones. Acá la principal, yo para ver si me acuerdo por aquí. Ok, la principal, vean que yo tengo como dos ALUs. Tengo una que se me va a encargar solamente de hacer sumas. Tengo mi memoria, tengo un subsistema que se encarga de manejar todos los accesos vectorizados y trabajar todo al tiempo, porque esta sí tiene que hacer el acceso como por 4, entonces ya el bus de datos crece, todo crece. Necesito un driver para yo poder acceder a la memoria. Y todo va a ocurrir aquí. Cuando yo le digo LDV, load vectorial, este es el que va a operar, accede al dato. Ahora, él me lo va a pasar a los registros vectoriales en estas flechas, los elementos el 0, el 1, el 2 y el 3, como vimos ahorita en ese pipeline. Luego de que ya lo tengo cargado, él va a hacer el multiply. Entonces, primero ejecuto abajo, ejecuto ejecuto el multiply. Después del multiply, mando de regreso aquí. Y este elemento también es el driver que me va a decir, bueno, ya terminaron de multiplicarse, ahora lo vamos a acumular. Y lo vamos a acumular aquí. Y después de que lo acumulo, lo vuelvo y lo pongo otra vez acá. Y una vez termino acá, lo mando de regreso por este camino. Entonces, este es como el ciclo que ocurre. Y eso también es un pipeline, de hecho. También ocurre mientras que yo voy multiplicando, este va sumando y este va accediendo de memoria. Y así, todos van como fluyendo como de manera diastólica y a lo largo. Para que lo vean como más gráficamente, vean acá. Este ejemplo tiene que cada máquina tiene 32 elementos por vector. Entonces vean que es la arquitectura. La arquitectura les dijo, yo puedo grabar hasta 32 elementos por vector. Pues vamos a meterle 32 elementos a ese vector. Y tenemos 8 lanes. ¿Sí? Tenemos 8 carriles de ALUs, de suma, de multiplicación, de acceso de registro, etcétera. Nosotros entonces, el tiempo va ocurriendo en este eje. Nosotros tenemos acá, no es exactamente lo que les voy a decir, pero vamos a llamarlo que en el T0, lo primero que hago es cargar 8 registros. Entonces, como tengo 8 lanes, pues vean que acá tengo pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puedo hacer una carga máxima de 8 al tiempo. Entonces, en ese instante de tiempo, cargo 8 circulitos, por decirlo así, para poderlos diferenciar. Esos 8 circulitos que ya cargué, ahora lo que voy a hacer es multiplicarlos en el siguiente ciclo de reloj. Llega el siguiente ciclo de reloj, que es T1, y ahora estos circulitos que estaban aquí pasan a ser los triangulitos que están acá. Pasan a ser los triangulitos que están acá. Ya están cargados, ahora vamos a multiplicarlos. Pero mientras que yo multiplico, pues perfectamente puedo ir cargando estos, ¿cierto? Voy haciendo como la carga, un pipeline, básicamente.
En el tercer ciclo, ahora, esos que ya multipliqué, ya ahora los paso a sumar. Y una vez ya los paso a sumar, estos que estaban sumando, perdón, estos que estaban cargando, los paso a multiplicar. Y así sucesivamente, yo voy llevando mi pipeline como de manera escalonada, uno detrás del otro. Van a ver un punto en donde ya cuando el pipeline está lleno, por ejemplo, en esta línea, ya vemos que todo el pipeline está lleno. Significa que por cada una de las figuras geométricas que ustedes ven en esa línea horizontal es una operación. Significa que, entre comillas, por cada ciclo de reloj estarían haciendo ¿cuántas operaciones? 8, 16, 24, ¿cierto? 8 por 3 operaciones. En un ciclo de reloj están haciendo 24 operaciones. Entonces vean que va mejorando un montón, va mejorando de manera tal de que ya yo no puedo tener, no tengo conflictos con mi CPU, pero obviamente si mi vector es muy grande, sí voy a tener que hacer stall en la CPU en el ciclo de execute para que esto pueda salir. Pero así es como funciona. Así de hecho funciona la mayoría de las GPUs cuando van trabajando con el pipeline aquí. Eh, Depende mucho, la parte vectorial, depende de los tipos que ustedes trabajen de variables. Cada tipo de variable les va a consumir diferentes tipos de diferentes cantidades de bits y eso les va a cambiar el tipo de registro que estén utilizando. Si por ejemplo trabajan uno con floating point 32, tienen un rango de valores de así de 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38 con una precisión que pueden llegar del 0.0000006%. Esto es lo que pudieran lograr con floating point a 32 bits. Vean que si trabajan a 16 bits, digamos que lo cuantizan más pequeñito, tiene una precisión ya un poquito más grande, obviamente. Se distorsiona la precisión. Logarítmicamente vean cómo cambia esto hasta aquí. Si trabajan con enteros, pues ya la precisión ya es un poquito menor. Ya se va cayendo mucho. Vean que esto es de 10 a la 9, a 10 a la 38 pueden contar. Lo mismo entero de 16 y lo mismo entero de 8 bits. Eh, Acá lo importante es que dependiendo de la aplicación que ustedes vayan a trabajar, ustedes eligen lo que tienen aquí. Normalmente uno coge NumPy y va diciendo, no, pues cree esta variable así como está. Y NumPy por lo general lo pone como floating point 64, floating point 32. Va a ocupar mucho más recurso. Cuando ustedes usan recursos, por ejemplo, como CUDA, que él coge y dice, no, pues ahora vamos a convertir esto y se lo vamos a meter a esta máquina, pues uno de los factores cruciales es definir cuánto va a ser mi tamaño de esto. ¿Yo para qué necesito que una neurona me cuente hasta 10 a la menos 38, por ejemplo? Yo no tengo nada de necesidad de eso. Yo puedo tener unos valores, unos rangos. Ustedes vieron que muchas veces, por ejemplo, las clasificaciones de lo que hicieron ustedes en el lab, no necesitaría uno floating point 64 para hacer eso. No es necesario. Dependiendo de esos tamaños, eso es un ejemplito nada más. Intel tiene diferentes vertientes de arquitectura, por decirlo así, diferentes modelos de la arquitectura. De esos modelos, estos tres que están acá abajo son vectoriales, el ABX, el ABX2, el ABX3. Y vean que cada uno tiene una capacidad, un ancho en los subregistros de esta cantidad de bytes. 512 bytes, 256 bytes, 256 bytes. Y eso ustedes lo van a partir en vectores dependiendo del tipo de variable que ustedes quieran trabajar. Eso del tipo de variables que ustedes quieran trabajar, por ejemplo en RISC-V, que es de 64 bits vectorial, ustedes tienen que decirle sus vectores de qué tamaño quieren que sean desde antes de compilar. Desde antes de correr el código, tienen que ponerle una directiva al código y decirle, los vectores, trabájemelos a este tamaño. Si no, él no, o sea, no es una variable dinámica que ustedes puedan ir variando ahí en tiempo de ejecución. Siempre esa variable es estática. Entonces, básicamente, si tienen enteros de 8 bits, pues les caben 32 enteros de 8 bits. 32 por 8, 256. Y así, todo el numerito lo multiplican por el de arriba y tienen el valor que está colocando ahí. El ABX, pues obviamente, pues es el mejor. Me imagino que es el más costoso en este sentido. Eh, y permite hacer un montón de operaciones diferentes. No sé qué significa esto, para serles sinceros, no lo investigué. Solamente me fijé como en el tamaño para que tengan en cuenta que la arquitectura es crucial a la hora de determinar los cómputos vectoriales que ustedes vayan a trabajar. Ya finalmente, esta la vamos a ver en la próxima presentación.
Vean la comparación del running time de las cosas que llevamos trabajando. Y eso que todavía nos falta. Pero vean en Python. Esto es como, no sé qué tipo de programa están corriendo, pero es un benchmark que hicieron con algún código base. El running time de Python, vean, en segundos, 25.552.48 segundos. Cuando lo corrieron en Java fueron 2.300, en C 542, en loops paralelos 69.8. Para el Divide and Conquer. Divide and Conquer es lo que yo les mostré de la matriz la clase pasada, que una matriz ustedes la partían en pedacitos y van haciendo cálculos por pedacitos para aprovechar los recursos de la caché. La 4 y 5 tienen que ver es con la caché. Vean cómo va mejorando, vean el Divide and Conquer ya cómo va llegando en comparación con Python de brutal. Vectorización, que fue lo que vimos hoy. Si lo trabajan con una arquitectura vectorizada, 1.1, ABX, si no estoy mal, ABX es esta vuelta. Es el tipo de procesador Intel. Con esa arquitectura ABX, con los intrínsecos que tiene, o sea, con las instrucciones nativas del procesador aprovechadas al máximo, vean que ahora tarda 0.41 segundos en correr eso. Y Strassen o Strassen, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es una forma que ya son transformadas. Ya vamos a llegar a un punto en donde ya lo optimicé tanto que no tengo nada más que hacer, no tengo nada más en hardware o en código que hacer. Pero ahora lo que podemos hacer es hacerle manipulación a los datos para poder que sea más rápido determinar. Por ejemplo, con el Strassen, pues para hacerles como una introducción a lo que vamos a ver en la próxima clase. Si yo, por ejemplo, hago un filtro pasabanda para un radio de carro, y yo pongo 102.9, y entonces él lo que va a hacer es que va a sintonizar 102.9, puse un filtro pasabanda, la frecuencia que llegue a 102.9 es lo que voy a escuchar, la va a demodular y la va a pasar por la bocina. Yo puedo hacer con Machine Learning un demodulador FM perfectamente. Si yo le paso una sinusoidal pura, y yo tengo que detectar esa frecuencia de 102.9 MHz con Machine Learning, imagínense la cantidad de neuronas que voy a necesitar. Necesitaría muchas neuronas para poder detectar el patrón del sinusoide y que el periodo entre esos datos me dé 102.9 MHz. No sé si me están siguiendo. Necesito analizar toda esa secuencia temporal de la sinusoidal para poder decir que tiene 102.9 MHz. En cambio, yo puedo a esa sinusoidal, le puedo hacer una transformada rápida de Fourier que gasta mucho menos recurso y ahora me va a sacar un pico en 102.9. Y yo lo único que necesito hacer entonces es un comparador y digo, bueno, si frecuencia igual a 102.9, entonces de module. Entonces, trabajar en el dominio de la frecuencia muchas veces es mucho mejor. Puedo convertir un vector completo que me representa una señal sinusoidal en un solo dato que me dice simplemente la frecuencia de la sinusoidal. Realmente Fourier me da frecuencia y fase y amplitud, me da esos tres datos, expresados como un número complejo. Ok, y esto aquí pues es el speed up que está, pues es básicamente datos complementarios de todo lo que yo les he dicho. 2 gigaflops, que son la cantidad de floating point operations per second. Y hoy terminamos temprano, terminamos así por hoy. Sí, ya saben lo que vamos a ver en la próxima. Yo trataré desde la otra semana ya pasarles la tarea 2, que es ya con todo lo que llevamos viendo hasta ahora, más la de la próxima clase. Si la próxima clase se alarga, pues alargo la tarea. Listo. Quedamos así por hoy entonces. Listo.